¿De qué se trata lo que estamos hablando en Seguimos a Jesús? Estamos viendo el Evangelio de Mateo y en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, Mateo nos está ayudando a entender lo siguiente: ¿por qué seguir a Jesús? ¿Y quién es ese Jesús, pues, para que nosotros lo sigamos? ¿Quién es ese Jesús para que nosotros dejemos todo y lo sigamos a Él? Y esos primeros capítulos del Evangelio de Mateo, Jesús quiere hablarnos a nosotros, que estamos aquí viviendo 2000 años después, para que entendamos quién es ese Jesús al cual Él nos desafía a seguir. Y lo primero que vimos la semana pasada es que seguimos a Jesús tratando de contestar esta pregunta en esta segunda enseñanza, es ¿quién es ese niño? Y ese niño, lo primero que vimos la semana pasada fue que ese niño es un niño ¿qué? Imprevisto por la forma en que fue concebido, imprevisto por la madre, María, una jovencita, imprevisto por el padre que escogió obedecer a Dios por encima de su orgullo de macho. Y hoy vamos a ver la segunda parte, y es que ese niño es un niño anhelado, porque imprevisto no quiere decir lo mismo que no deseado. Hoy en día se habla mucho de ese término tan horrible, ¿no? Un niño no deseado. Para Dios no hay niños no deseados. Todos los niños son deseados por Dios, son anhelados por Dios. Porque Jesús pudo ser un niño inesperado, imprevisto, pero fue también un niño anhelado, muy anhelado. Anhelado por su familia, sí, pero sobre todo anhelado por una nación. El pueblo de Israel todo anhelaba la llegada de ese niño porque algún día ellos tenían la esperanza de que vendría el Mesías, ese nuevo rey que salvaría a Israel. Pero no solamente anhelado por su familia, anhelado por la nación de Israel, sino anhelado por todo el mundo, aunque la humanidad no lo sabía. No sabía que anhelaba a ese niño y todavía no lo sabe. Mire, detrás de todo anhelo humano, detrás de todo anhelo que toda persona tiene, el anhelo de tener más dinero, el anhelo de ser más famoso, el anhelo de tener más poder, de poder tener más placeres, de darse más lujos, detrás del anhelo, de todos esos anhelos y esos deseos que nunca llenarán al ser humano, lo que está detrás es el verdadero anhelo de Dios. Agustín de Hipona dijo una vez: el corazón del ser humano tiene un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Pero el ser humano trata de llenar ese anhelo, ese deseo de más con cosas: dinero, placeres, poder, posesiones. Ahora, Jesús es un niño anhelado porque su nacimiento había sido profetizado siglos antes. En el versículo 23 de Mateo 1 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y eso se escribió 700 años antes, es decir, 7 siglos antes de que Cristo naciera, se estaba anunciando ese nacimiento de ese niño tan anhelado. Y el pueblo de Israel pasó 7 siglos, 700 años, anhelando el nacimiento de ese niño. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo nacerá? ¿Dónde nacerá? ¿Cómo lo reconoceremos? ¿Quién será la madre? ¿Quién será el padre? ¿Cómo será eso? Y generación tras generación tras generación murieron esperando ver a ese niño, anhelando ver a ese niño. Ese niño, al cual, como lo acabamos de leer ahí, le pondrá por nombre Emmanuel. Ese nombre significa Dios con nosotros, porque ese niño es quien hace real a Dios para nosotros, porque es quien hace real que Dios está con nosotros. La fe cristiana se puede resumir en esa frase: Dios con nosotros. Dios vino a estar con nosotros. Todas las otras religiones del mundo son formas del ser humano tratar de buscar, de llegar a donde está Dios.
El cristianismo no busca llegar a donde está Dios, porque los cristianos entendemos que Dios vino a estar con nosotros. No sabemos por qué. ¿Qué interés tiene Dios en nosotros? ¿Acaso nos necesita? ¿Acaso puede sacar algo bueno de nosotros, que somos tan malos? Pero la Biblia nos da ese gran misterio. Dios nos anhela. Dios nos busca. Dios es el que viene a buscarnos, no nosotros a Él. Y viene para salvarnos. Por eso dice, le llamará su nombre, le puso por nombre Jesús, que significa salvación. Entonces ese es el segundo punto. Es un niño anhelado. En tercer lugar, es un niño temido. Un niño temido. ¿Quién puede tenerle miedo a un niño? ¿Quién le puede tener miedo a Lian? ¿Dónde está Lian? Es que no. Ah, por acá. ¿Quién le puede tener? Bueno, la mamá a medianoche, de pronto. Pero ¿quién? ¿Qué amenaza puede ser un bebé recién nacido? ¿Quién le puede tener miedo a un bebé recién nacido? Escuchen, ahora vamos a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Mateo 2 del 1 al 8 dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. ¿En tiempos de quién? Del rey Herodes. Y aquí Mateo nos introduce a una realidad. Ese Dios que está con nosotros, viene a estar con nosotros en la dura realidad donde hay poderosos como Herodes. Sigamos. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, ¿no? Herodes es el rey y llegan unos por ahí aparecidos extranjeros y le dicen, hemos venido a buscar al nuevo rey, pero yo soy el rey. Y eso no le gustó mucho a él. Entonces, cuando lo oyó el rey de Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él, así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Jesús fue un niño temido. ¿Y quién temió? ¿Quién tuvo miedo de que Jesús naciera? Obviamente, leímos el versículo 3, dice, el rey Herodes oyó y se perturbó. La expresión es que quedó desconcertado, entre rabia, temor, angustia, dudas. El temor, por lo general, no surge de una amenaza externa, sino de una condición interna en nuestra vida. El niño nace en tiempos del rey Herodes y este supuesto poderoso rey vino lleno de miedo, porque así vivía Herodes. Generalmente los poderosos viven llenos de temor, porque piensan que alguien puede quitarle su poder, amenazan su poder. Es tan inseguro Herodes, tiene un carácter tan débil y lo oculta con su violencia, con su ser sanguinario, porque era una persona sanguinaria. Les hago un pequeño recuento aquí muy rápido de las maravillas del prontuario de Herodes. Herodes masacró los últimos restos de la dinastía de reyes judíos y sumos sacerdotes. Ejecutó a más de la mitad del Sanedrín, algo así como el Senado de nosotros. Mató a 300 funcionarios de la corte,
mandó a matar a su propia esposa Marianna, mandó a matar a su propia madre y a sus hijos Aristóbulo, Alejandro y Antípatro. Finalmente, cuando ya iba a morir, él pensaba que la gente iba a descansar e iban a hacer una fiesta cuando Herodes muriera, porque sabía que era una persona mala. Entonces, para asegurarse que nadie celebrara, él dio esta orden: cuando yo muera, maten, y mandó a matar, dispuso que mataran a todos los nobles de la corte de Israel, para asegurarse que nadie celebrara su muerte, sino que lloraran todos. Así era Herodes de sanguinario. Y los sabios de Oriente le informan, llegan, que hay una estrella que les ha dado una señal que ha nacido un nuevo rey. Ahora miren esto, generalmente en nuestro lenguaje cotidiano y tradicional decimos, ¿los reyes qué? Los reyes magos, pero la Biblia no habla de reyes magos, hablan de sabios de Oriente. Escuchen bien la palabra, sabios de Oriente. Primero tengamos la palabra sabios. Sabios significan que eran personas no magos, no brujos, no hechiceros, sino que eran astrólogos, personas que se dedicaban a estudiar las estrellas porque pensaban en su cultura. Recuerden que estamos hablando de una época precientífica y lo más científico que había para ellos en esa época era eso, ver las estrellas y tratar de encontrarle significado a todo lo que pasaba. Y la otra palabra es que venían ¿de dónde? Del Oriente. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué venían de Oriente? ¿Por qué de Oriente? Déjenme decirles de por qué de Oriente. Realmente hay una gran enseñanza en saber por qué venían de Oriente. Ellos, en el libro de Génesis, moverse hacia el oriente, es decir, al este, simboliza alejarse de Dios, alejarse del bien y arruinar su propia vida. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ellos fueron ¿hacia dónde? Hacia el oriente, alejados de Dios. Cuando Caín mata a su hermano Abel y es condenado a errar por el mundo, se aleja de la presencia del Señor y va hacia el oriente. Cuando Caín se mueve al oriente del Edén, en tierra de Nod, construye la primera ciudad. ¿Y la construye en dónde? En el oriente. La sociedad humana, cuando trata de llegar a donde está Dios construyendo la famosa torre de Babel, ¿la construye dónde? En Oriente. En el libro de Génesis siempre el Oriente es un símbolo de la humanidad y de las personas alejándose de Dios. Pero aquí en Mateo hace algo muy curioso, y hace que estas personas que no son judías, que son paganas, es decir, están lejos de conocer a Dios, vienen de Oriente y se acercan ¿a quién? A Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, la primera persona que viaja de Oriente hacia el Occidente es Abraham. Cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Él vivía en Oriente, en una ciudad que llamaba Ur de los Caldeos, una ciudad que era una gran metrópoli de su época, una ciudad donde todo el mundo quería estar, algo así como que Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, todos querían llegar allá, porque allá estaba la fortuna, allá estaba la tecnología, allá estaba la popularidad, la riqueza, todo. Y Dios le dice, deja esa ciudad de Oriente y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, cuando los reyes o los sabios de Oriente vienen de allá del Oriente, es la forma de Mateo de decirle a la gente, hay que acercarse a Dios. Las naciones se están acercando al Señor. Ahora, este hombre tan temido, Herodes, realmente tiene miedo por una razón. Porque ellos le dicen,
venimos buscando al nuevo rey de los judíos que ha nacido. Y él es el rey de los judíos, pero él sabe que no es el legítimo rey, por dos razones. Primero, porque no era descendiente de David. Herodes no era un descendiente directo de David, Jesús sí lo era. Y la segunda razón es porque Herodes era realmente un títere de Roma, lo habían colocado allí, él no tenía méritos, no tenía dignidad, no tenía el honor de un rey, sino que era un títere impuesto por Roma. Y si Roma ponía, Roma también podía quitar. Y por eso vivía en esa angustia, ese temor de que alguien lo traicionara. Y por eso planea deshacerse del nuevo rey. En un mundo de intrigas, Herodes era prisionero del miedo. Por eso el anuncio del nacimiento de ese niño lo llenó de temor. Y por eso Jesús y sus enseñanzas siguen siendo objeto de miedo y de temor para muchas personas. Porque seguramente sus vidas tienen que cambiar y no pueden seguir viviendo como siempre, sino vivir a la luz de Jesús.